Para otorgar asilo político se debe consultar la situación legal del solicitante en su país de origen. Esa fue la propuesta del canciller Hugo de Sela durante su presentación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., donde además expresó la posición del Perú frente al asilo diplomático tras el caso de Betsy Chávez. Se utiliza la convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención. Su intervención también estuvo marcada por propuestas. Pensamos que es indispensable convenir un procedimiento previo de carácter obligatorio que precise y transparente los términos en los que se debe cumplir con el artículo 9 de la Convención de Caracas, estableciendo lineamientos que permitan una evaluación objetiva y oportuna basada en la información verificable del Estado territorial y que reduzcan la discrecionalidad individual en su aplicación. El ex canciller Luis González Posada evaluó el pronunciamiento del ministro. Y de alguna manera la exposición del canciller de Sela en la OEA ha sido una denuncia directa a México y naturalmente un llamado de atención a la comunidad internacional para que se pueda reperfilar el sistema y evitar que pasen casos parecidos. La presentación del canciller ante la OEA y sus países miembros busca que el Consejo Permanente autorice la consulta al Comité Jurídico Interamericano para que analice el planteamiento. Luego de ello, el propio Consejo podría iniciar una discusión sobre el tema. Yo diría que a partir de la denuncia del canciller, más que exposición de la denuncia, se entra un proceso de reflexión por las diferentes cancillerías hasta que finalmente se pueda trabajar un instrumento adicional. Pero de iniciarse ese camino, ¿puede cambiar la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez? Muy difícil, soy sincero, muy difícil. México sí puede salirse del tema, trasladándolo a esa señora a otro país. No al Perú, porque eso está prohibido. En ese sentido, el ex canciller sostuvo que el Perú debe mantener su posición frente a la controversia del asilo político y no otorgar el salvoconducto. Hacer lo que está haciendo, no entregar el salvoconducto. Es una forma de expresar una protesta y disgusto diplomático. La señora pues se quedará en la Embajada de México comiendo tacos y enchiladas, pero no podrá salir, por lo menos mientras este gobierno esté en el mando del país. Al término de la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, la presidencia del Consejo señaló que la propuesta del Perú aún no había sido remitida formalmente. Una vez que sean remitidas esas propuestas por las vías reglamentarias, podrán estas ser sometidas a la consideración del Consejo Permanente para que el Consejo Permanente adopte una decisión. Tras esa advertencia, la representante de México también intervino para fijar posición. Es inviable en términos jurídicos pretender iniciar aquí un proceso de ajuste o revisión de un tratado que sigue plenamente vigente y cuyo contenido resulta igual de aplicable y relevante que cuando se negoció. Asimismo, recalcó que la propuesta no puede ser discutida ante la ausencia de representantes de algunos estados adscritos a la Convención de Caracas. Insistimos en que intentar modificar o inclusive discutir la posibilidad de modificar la Convención sin siquiera contar con la totalidad de sus estados parte resulta contrario al espíritu del propio instrumento y a los principios elementales del derecho de los tratados. Estas discusiones políticas tienen el riesgo de desvirtuar la naturaleza humanitaria de la figura del asilo. Posiciones a favor y otras que sugirieron diálogo marcaron la respuesta de los países asistentes tras las intervenciones del canciller y de la representante de México. Uruguay como regla está a favor de ayornar y mejorar los textos jurídicos
pero no en base a situaciones coyunturales. No compartimos la propuesta de crear instancias adicionales porque el asilo, como sabemos, es una decisión unilateral del Estado asilante, que tiene la decisión unilateral de rechazar o conceder el asilo. Nuestro país alienta a los estados involucrados en recientes tensiones a fortalecer los canales de comunicación y a priorizar el diálogo. El Ecuador comparte la preocupación expresada por Perú por el hecho que en los últimos años se ha observado un recurso a la institución del asilo diplomático que dista del espíritu y de las disposiciones de la Convención de Caracas. Tal recurso en ocasiones ha facilitado que personas procesadas y condenadas por delitos comunes, inclusive delitos de corrupción, evadan la justicia del Estado territorial, generando así intolerables situaciones de impunidad. En nuestro país tenemos 2 sentenciadas en primera instancia que no se han sometido a la justicia porque gozan de asilo político. Una de ellas es Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión por corrupción y lavado de activos, quien se ausentó de la audiencia de adelanto de lectura de sentencia alegando razones médicas, pero que en realidad se encontraba en la Embajada de Brasil, lista para partir del país tras el otorgamiento del salvoconducto. Betsy Chávez Chino, recientemente sentenciada a más de 11 años de prisión, también ha seguido este camino, aunque en su caso no ha podido salir del país ni de la Embajada de México debido a que el gobierno decidió consultar la Convención de Caracas que regula la figura del asilo político. Frente a estos antecedentes, vuelve a surgir la controversia. ¿Se trata de un derecho o de un mecanismo utilizado para eludir a la justicia?